Una de las cosas que aprendí en este tiempo, y yo sé que los pastores, no sé los que tengan más experiencia, que ya están hace años o líderes, ¿verdad? Siempre de repente, a mí por lo menos me pasa, ¿verdad? Yo me voy a cualquier congreso y yo estoy ahí expectante, bueno, de repente se puede enfermar algún orador o se queda dormido y siempre uno sueña, no sé si eso me pasa a mí por ser joven nomás, ¿verdad? Y entonces uno sueña y dice que va a empezar a predicar y te llama el pastor fulano y vos te subís a predicar, ¿verdad? Y a mí por lo menos siempre me suele suceder eso y bueno, gran sorpresa ayer a la noche el pastor, vas a predicar y bueno, estamos acá con gozo para compartir con ustedes. Vamos a orar y vamos a entrar en la palabra. Señor, en este momento te pedimos que hagas sensibles nuestros oídos a tu voz. Padre Celestial, que no haya nada de mí, Señor, en este momento, que seas tú ministrando. Padre, tú sabes la calidad de hijos tuyos que están en este lugar. Aquí hay pastores, Señor, que han pasado 1001 batallas, Señor, que son de referencia en el lugar donde tú les has puesto, Señor, para conquistar. Padre Celestial, estamos otros que recién estamos empezando. Hay otros hermanos que están liderando células o que tal vez después de este congreso van a tomar ese compromiso. Te pido, Padre Celestial, que a cada uno de nosotros en esta mañana puedas hablarnos con tu palabra. Señor, que tú puedas tocar hasta lo más profundo cada uno de nuestros corazones. Padre Celestial, tú has dicho que de lo más vil, Señor, tú puedes hacer algo, Señor. Señor, tú has dicho que nadie tenga en poco la juventud de uno, Señor. Y yo creo en esa palabra en esta mañana. Y yo creo que tú vas a traer algo poderoso para la vida de cada uno de aquellos hermanos que han venido a escuchar de ti en este momento. Gracias por lo que tú vas a hacer en los próximos minutos. En tu nombre santo. Amén. Y amén. Son casi 9 años que estoy en Ciudad del Este y entre las cosas que me tocó hacer en los diferentes congresos, ya estuve como camarógrafo, ya estuve en la parte de recepción de inscritos, en la sala de pastores cuidando. En el primer congreso que vine había 4 guitarristas y yo era el cuarto. Estaba ahí todos los años haciendo algo, ¿verdad? Y hoy, primera vez me toca en el congreso compartir con ustedes una palabra y les voy a compartir algo bien sencillo que he aprendido de mi mamá un día. Y les cuento cómo aprendí esta historia. El día que yo le dije a Romy que yo me quería poner de novio con ella, me declaré todo, saben ustedes cómo es ese tema. Ella me dijo, ok, yo te voy a aceptar, pero si mi papá y mi mamá te dicen que sí. Imagínense ustedes, ¿verdad? Primera conversación seria que voy a tener con el pastor Tito, ¿verdad? Y le voy a pedir ya por su hija, ¿verdad? Entonces cuando empezamos a hablar, ¿verdad? Más o menos 40 minutos, yo dije todos los versículos que sabía de memoria, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, por eso yo tengo fe, porque al que cree todo le es posible. Y pastor, yo sé que la fidelidad de Dios traspasa generaciones. Y le decía mis versículos que sabía, ¿verdad? Y ya pasaba el tiempo, ya tomó varios cafés, agua ahí en el lugar donde estábamos. Y bueno, ya tengo que ir al grano, ¿verdad? Y le dije al pastor, en medio de todos esos versículos, de repente cortamos el fluir en el espíritu. Ahí le dije, pastor, quiero ponerme de novio con Romina. Otro versículo, ¿verdad? Y el pastor me miró y me dijo, nosotros siempre con Ruth estuvimos orando que el que se va a poner de novio con Romy sea alguien como Josué y Caleb, ¿verdad? Eso fue lo que me dijo el pastor Tito. Y yo ahí en el momento no me voy a poner a discutirle al pastor y decirle a mí, me dicen que me parezco a David o me dicen, no, teológicamente no, nadie me decía nada de eso, ¿verdad? Pero me dijo, quiero que se parezca a Josué y Caleb. Sinceramente yo lo único que sabía de Josué era que él entró en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces yo dije, amén, claro que sí, pastor. Yo soy ese, ¿verdad? El que
Amén, ¿verdad? Y yo tomé como una proclama de bendición para mi vida, ¿verdad? Y de Caleb yo sabía que él reclamó el monte, ¿verdad? Reclamó para su monte y eso yo sabía de la historia, ¿verdad? Entonces yo dije, amén, yo soy esa persona, pastor, contá conmigo, ¿verdad? El pastor me dijo, ok, entonces tienen mi bendición. Me voy yo al día siguiente a Asunción. Feliz, le cuento a mi papá, a mi mamá, ¿verdad? Me dio el sí, el pastor, toda la felicidad de ponerme novio con Romy. Y le dije, y aparte me bendijo porque dijo que siempre quería alguien que sea como Josué y como Caleb. Así que yo voy a entrar en la tierra prometida, voy a tomar la herencia, no sé yo qué exactamente se refería, pero yo soy ese. Y mi mamá es una mujer de mucha oración, no suele hablar mucho ella. Es de mucha oración. Y es una mujer que anota, lee y así está. Hasta ahora siempre nos suele enviar sus esquelas con letras juntas, todo escrito, ¿verdad? Siempre ella es de esa forma. Y cuando yo le conté lo de Josué y Caleb, yo lo único que tenía en mente era tierra prometida y exigir un monte, ¿verdad? Eso era lo que me correspondía a mí en esta relación. Entonces me dijo mi mamá uno de esos días, acá tengo escrito algunos principios, algunos puntos de Josué y de Caleb. Cuando tenga un tiempo lee y ve si no es eso a lo que tal vez se refiera tu suegro. Eran varios puntos, más o menos 4 páginas las que me pasó escrito, ¿verdad? Pero les voy a compartir algunos de esos puntos, creo que puede ser de bendición para su vida. Y quiero compartir con ustedes, y a los que les gusta anotar el tema se llamaría Las siembras de Josué. Y le invito a que vaya a Josué capítulo 1, versículo 1. Pasaje muy conocido y que normalmente cuando hablamos de Josué o empieza ahí o empieza en la historia de los 12 espías. Pero Josué capítulo 1, versículo 1 dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Qué era Josué de acuerdo a este versículo, hermanos? ¿Era qué cosa? Servidor. ¿Quién en este pasaje era el servidor de Jehová? Moisés. ¿Y Josué era servidor de quién? Dice la palabra del Señor aquí. De acuerdo a lo que dice su Biblia, ¿qué dice? Josué era servidor de Moisés. Y hoy quiero mostrarles algunas cosas que Josué sembró, que están escritas en la palabra del Señor, en este caso de discípulo a discipulador, algunas cosas que él fue sembrando, porque a veces cuando hablamos de siembra solamente pensamos que se refiere a una siembra económica que podemos estar dando, ¿verdad? Yo doy una siembra en efectivo por esto o por lo otro, pero Josué, la palabra del Señor aquí nos dice que Josué era siervo de Moisés. Josué entonces estaba sembrando, ¿dónde? Cuando hablamos de sembrar y cosechar, ¿dónde él estaba sembrando? Dígale al que está a su lado, estaba sembrando en Moisés. Usted piensa que Moisés, ayer el pastor Lucas Márquez habló de la tierra buena, la mala. ¿Moisés era buena tierra o era mala tierra para sembrar? Era buena tierra para sembrar. Las semillas que Josué fue sembrando en su líder, ¿era buena semilla o era mala semilla? Buena semilla. Si nosotros sembramos en buena tierra, buena semilla, ¿cómo va a ser nuestra cosecha? Va a ser buena nuestra cosecha. Y ¿saben qué? Cuando miramos la palabra del Señor, ¿ustedes saben cómo Josué se llamaba antes de llamarse Josué? Le invito a que abra su Biblia en Números capítulo 13, porque allí la palabra del Señor nos explica algo. Números en el capítulo 13. Versículo 8, Números capítulo 13, versículo 8. Estaba Moisés eligiendo a los 12 espías y dice ahí la palabra del Señor: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun. Pero fíjese el versículo 16 de este mismo capítulo, dice:
Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de ¿qué? De Josué. Josué se dispuso a servir a su líder, a servir a un hijo de Dios. Y esto es importante. ¿Saben qué? Josué primero se llamaba Oseas, después le cambió Moisés el nombre, le puso Josué. Vos venís a servir a un hombre de Dios y el hombre de Dios a veces te cambia el nombre. ¿Saben qué sembró Josué? Josué puede haber dicho, no, yo no quiero que vos me cambies el nombre. Me gusta Oseas, o ya me conocen así. Josué lo primero que sembró en la vida de Moisés fue su identidad, su propio nombre. Desde que empezó a servirle a Moisés dejó de llamarse Oseas y pasó a llamarse Josué. Y si nosotros miramos el significado de Josué, Josué significa un hombre que es salvador. Un hombre que es salvador, porque el nombre identifica a las personas. Yo creo eso. El nombre identifica a las personas. Y Moisés entendió lo que Josué iba a terminar siendo. Un salvador de su tierra. Y para aceptar eso, para aceptar que alguien te cambie tu identidad, porque todos somos discípulos, sino de algún pastor o de algún líder del Señor Jesús, para aceptar que alguien te cambie tu identidad, tenés que tener humildad para aceptar eso. Hay que tener humildad para eso. Josué dejó hasta quizás su propia visión de que se conozca el nombre de Oseas por todos lados. No sé cuánto él pudo haber invertido en ese nombre para que se vaya conociendo en el pueblo el hijo de Nun, que le iba bien. Y a partir de ahí empezó de nuevo, se llamó Josué, dejó fuera su propia visión, pasó a un segundo plano todo esto. Sé que difícilmente uno va a conseguir un amén o un gloria a Dios por algo así, pero ¿cuántos de nosotros líderes, cuánto daríamos realmente por discípulos que dejen cambiar a veces esa identidad que tienen en su vida para tener una identidad que se parezca un poco más a la del Señor, o que tenga que ver con una proclama que usted quiere infundar o dirigir en la vida de su discípulo? Josué, en primer lugar, sembró su identidad en Moisés. La segunda vez, o la segunda siembra, pero en realidad tiene que ver con la primera vez que aparece el nombre de Josué en la palabra del Señor. Usted puede mirar en Éxodo capítulo 17, versículo 9. Es la primera vez que aparece el nombre Josué en la Biblia. Éxodo 17, versículo 9. El pueblo de Israel va por el desierto y se aparece un pueblo llamado Amalek y les declara guerra en ese lugar. Israel se planta y le hace guerra. Dice la Biblia, Éxodo 17, 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Moisés dijo a Josué, escogele a los varones, vamos a pelear contra Amalek. Andá a pelear contra Amalek. Pero Moisés le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar $200 diarios de viático. Te vamos a poner aparte para el combustible, vas a tener un teléfono satelital para que entre los montes no te quedes incomunicado. Vas a tener un vehículo de guerra espectacularmente blindado, así que vos no te preocupes. ¿Le dijo eso Moisés o no? Escogé los hombres y salí a pelear. Hermanos, ¿cuántas veces a nosotros se nos da un desafío y lo primero que nosotros preguntamos es qué yo voy a recibir a cargo? Y ahora ya voy a ser copastor, o ya voy a ser pastor, o voy a ser líder de tal ministerio, o ya se va a anotar mi nombre en tal parte, pastor, o cuánto se me va a pagar. ¿Saben qué? Josué agarró, y es lo segundo que él hizo, lo segundo que él sembró en Moisés, él sembró su valentía. Porque no era ni siquiera, anda a abrir una célula en tu barrio. Agarrarle a los hombres y salir a pelear a la guerra. Podía morir en ese lugar. Podía fracasar en ese lugar. Pero Josué sembró su valentía, no le dio nada, no le prometió que si vos ganás la guerra vas a ser uno de mis 12 o uno de mis oficiales. Hacé tu trabajo. Si somos sinceros con nosotros mismos, hermanos, ¿cuántas veces o nosotros mismos planteamos un desafío? Pastor, yo tengo esta carga. Y a mí me pasó muchas veces, yo le digo al pastor, pastor, quiero hacer esto,
¿verdad? Y el pastor me dice, amén, fuerza, adelante. Y a veces vos lo que querés es que el pastor diga, bueno, te vamos a anunciar en el culto de que vos vas a estar a partir de ahora trabajando en esto y que toda la iglesia sepa. ¿Verdad? El pastor me dice, adelante, amén, ¿verdad? Y andá a hacer. Muchas veces uno tuvo la oportunidad de hacer las cosas, de poder, tuvo la bendición de los pastores, y porque no me iban a mencionar o no me iban a decir o esto o lo otro, yo dejé de hacer las cosas. Josué sembró su valentía, se fue y dice que en ese monte, cuando Moisés estaba arriba en ese lugar y levantaba sus manos, prevalecía el pueblo de Israel. Pero de repente Moisés se cansaba y ahí prevalecía Amalek. Y no sé si ustedes siguieron leyendo, Josué se para y le dice, Moisés, vos sos mi líder, Moisés, y acá yo estoy peleando gratis por vos, y vos no podés por lo menos levantar tu mano para ayuda de parte de Dios, estamos necesitando. No hizo eso Josué, él siguió peleando, pase lo que pase. Dios toca el corazón de Aarón, de Ur, se van, levantan la mano, prevalece el pueblo de Israel en ese lugar, consigue la victoria. Dice que se deshizo Amalek en ese lugar. Nunca más se puso enfrente a Israel. Y allá levantan un altar Moisés con el pueblo y declaran, Jehová es mi bandera, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera en ese lugar. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Cuando usted siembra para que la obra de Dios vaya hacia adelante, cuando usted siembra para que el siervo de Jehová tenga las manos levantadas, Jehová le va a dar la victoria. Siempre, siempre. ¿Cuándo fue la última vez, líder, que usted sembró en su pastor para que su pastor pueda tener la mano adelante? A veces los pastores proclamamos, vamos a hacer, vamos adelante. Y el pueblo está apático, está ni ahí con lo que vaya a suceder o no. Fuerza para el pastor. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Cuando usted siembra en su pastor, usted va a tener la victoria. Cuando usted siembra en su líder, usted va a tener la victoria. ¿Cuál era? Josué fue el líder de ese ejército, tuvieron la victoria en ese lugar. Dios les bendijo en ese lugar. Mi hermano, mi hermana, qué bueno es saber que cuando yo siembro en buena tierra, buena semilla, el enemigo nunca más se va a levantar en contra tuyo. Nunca más en la historia de la Biblia, y era recién el segundo libro, nunca más Amalek se levantó en contra. ¿Qué más sembró Josué? Recordémonos que era Josué, era servidor de ¿quién? De Moisés, y Moisés era el servidor de Dios. ¿Saben qué? Josué sembró su servicio. En tercer lugar, Josué sembró su servicio. Hermanos, sirva en el lugar que sea, no importa dónde. Haga con gozo, con alegría, sírvale a Dios como debe ser servido. Si vos estás sembrando para lo que se viene, si vos estás sembrando para Dios, sí o sí vas a tener tu paga, vas a tener tu recompensa. Siempre lo que queremos es ver el resultado final, estar en un estadio grande o estar en un lugar grande, pero ¿saben qué? Uno debe servir con servicio. Si ustedes se van a Éxodo 24, 12 al 14, llegó el día donde Dios le dijo a Moisés, le dio una orden, subite al monte. Subite al monte, vamos a leer Éxodo 24, 12. Entonces dijo Jehová a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Versículo 13, dice la palabra del Señor, y se levantó Moisés ¿con quién? Con Josué, dice el versículo 13, su servidor, y Moisés subió al monte, y dice el versículo 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Ur están con vosotros, y el que tuviera asuntos acuda a ellos. Dios le dijo, subí al monte, subite vos al monte, Moisés. A Moisés le llamó. El pueblo se va a quedar abajo. Y Moisés dice en el versículo 13, ok, pero los 70 ancianos se pueden subir también ellos al monte. No, que se queden abajo. Se van a quedar abajo. Pero hermanos, ¿quién creen ustedes que se subió con Moisés al monte? De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra en el versículo 13, y se levantó
Moisés ¿con quién? Con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. ¿Saben qué pasa, hermanos? Ser servidor de un hijo de Dios te abre las puertas más increíbles e interesantes que vos puedas experimentar. Si vos estás sirviendo día a día a tu líder, a tu pastor en la conquista, en la visión que él está teniendo, de repente vos accedes a lugares donde los demás no van a poder acceder. A reuniones donde va a necesitar un servidor. Moisés ya tenía su edad, por eso necesitaba ancianos, el pueblo crecía. Josué estaba siempre sirviendo al lado. Y estaba recibiendo las tablas, todo el pueblo ahí abajo. ¿Y quién estaba ahí al lado? Recibiendo, viendo lo que sucedía en ese lugar, el servidor. Hermano, usted le sirve al Hijo de Dios, usted siembra en su pastor, usted está sembrando servicio. Y el Señor va a abrir puertas realmente inimaginables, va a poner contactos, va a poner a su disposición nuevos lazos que se van a ir uniendo. Pero usted no debe dejar de servir. Sirva en el lugar que Dios le puso. Y allí Dios va a hacer cosas grandes con usted. La Biblia nunca dice que Dios le dijo: Josué, subite. O Josué, te estoy esperando. Le estaba llamando a Moisés. Pero detrás de Moisés iba siempre el siervo, sirviéndole ahí al lado a él. Cuando vos le servís a Dios, recibís privilegio. En cuarto lugar, Josué, ¿saben qué fue lo que él sembró también? Josué sembró sometimiento. Y esto realmente es algo complicado encontrar hoy en día en los ministerios, gente que se someta. Todo el mundo tiene su visión, tiene su llamado, todo el mundo tiene su sueño de Dios o en Dios para su vida. Josué renunció a su sueño y sometió su sueño al de Moisés. Y de a poco vamos a ir llegando a la conclusión. Hay 2 puntos más. Un día Moisés va al monte a interceder por su pueblo, porque la ira de Dios se había encendido sobre ellos. Y fue allí cuando Dios le dijo a Moisés: escogerle a los 70. Vamos a empezar a tomar en serio este tema. Y ellos van a llevar la carga contigo. Usted puede mirar en Números capítulo 11, 26 este pasaje. Porque dice que cuando ellos estaban en el monte, Moisés con los 70, dice que cayó allí el Espíritu de Dios, empezó a llenarles de su presencia. Números 11, 26 o 25 empieza: entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Los 70 estaban allí, pero dice también el texto que había 2. No sé si ya eran demasiado viejos estos ancianos, o se lesionaron por el camino, o qué les pasó a ellos, les agarró alguna enfermedad. Pero dice que 2 se quedaron abajo, por algún motivo. Versículo 26 dice: y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, Josué el servidor, ayudante de Moisés, dice aquí, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? 2 quedaron abajo, y esos 2 fueron llenos del Espíritu ahí de Dios, profetizaban, daban palabras, fueron llenos. Pero saben que en su inocencia sale Josué y dice a Moisés: Moisés, impediles. Tenía miedo tal vez que se levante otro líder en ese lugar, que la gente se maraville de lo que Dios estaba haciendo con ellos 2 abajo, el resto estaba arriba, y que tal vez digan después: no va a poder más tomar su lugar, ya le van a quitar su espacio. La respuesta de Moisés: ¿tienes tus celos de mí? Y esto tiene que ver con la quinta siembra que hizo Josué. ¿Saben qué? Josué sembró humildad. El líder le retó.
Josué podía responderle y decirle, bueno, ok, yo ya no, tranquilo, vos sabrás lo que está haciendo, yo me abro de este tema, yo ya no tengo más que ver con esto, pero él no lo hizo. Hay gente a la que el líder no le puede decir nada. La única que me habla de esta manera es mi esposa, dicen algunos, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad? Pero no me va a hablar a mí de esa manera. Hay gente a la que el líder no puede ni indirectamente darle una palabra porque se enoja, se picha, se va, se cambia de iglesia. Imagínense, Josué no tenía mala intención, él quería cubrirle al líder, quería guardarle, se fue con todo su corazón, se fue a ese lugar. ¿Saben que hay gente que no se da cuenta muchas veces de lo que está sembrando o en quién está sembrando? Cuando uno siembra en el Hijo de Dios, en un servidor de Dios, uno sabe que ese servidor de Dios, que uno por estar sirviéndole ha de haber comprobado que tiene una comunión, una relación con Dios. Uno sabe que no siempre la respuesta que va a recibir es la que uno quiere, pero uno ahí siembra su humildad, ya sembró su identidad, ya sembró su valentía, su sometimiento, otras cosas, y uno dice, amén. No siempre ser servidor significa que vamos a recibir la respuesta que queremos. Amén o no amén. A veces vamos a recibir respuestas que no queremos, pero no por eso yo voy a dejar de sembrar en buena tierra. La última siembra que hizo Josué, y con eso vamos a dar un tiempito para luego orar, y es el pasaje que tal vez más conocemos de Josué, cuando fue uno de los 12 espías y ellos fueron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ya se habló en estos días de la tierra prometida y la visión con la cual la pastora Betania habló ayer sobre eso. Veían los espías las diferentes cosas. Pero ¿saben qué es algo interesante? Que Josué en ese lugar sembró fe en la visión de su líder. ¿A quién Dios le había llamado a conquistar la tierra prometida? ¿A quién Dios le habló de eso? A Moisés le dijo eso. Moisés, sacale al pueblo de Egipto de la esclavitud y vamos a la tierra prometida. ¿Por orden de quién se iban los espías a ese lugar? Por orden de Moisés. ¿Quién recibió la orden de Dios? Moisés recibió esa orden. Fueron hasta ese lugar. Y todos los espías daban el reporte negativo, menos Josué y menos Caleb. Fe en la visión de quién estaba dando Josué. Josué nunca sabía en ese momento que él iba a ser el líder que iba a conducir al pueblo a esa tierra prometida. La Biblia por lo menos nos dice que Josué dijo, y como él, sabiendo que sería él quien guiaría al pueblo a la tierra prometida, infundaba aliento en... ¿No dice eso la Biblia? Él vio lo difícil que era ese momento, él vio lo complicado, lo arriesgado de esa visión. Fe en la visión de quien él estaba dando, en la visión de su líder, en la visión de Moisés. Era Moisés quien tenía el llamado, la responsabilidad de llevar al pueblo a la tierra prometida. Mi querido hermano, mi querida hermana, lo que vos siembres como discípulo, vas a cosechar como líder. Lo que vos estás sembrando como discípulo, vas a cosechar como líder. Lo que vos estás hablando de tu líder, aumentado van a estar hablando tus discípulos de vos.